Bendiciones, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del mundo hispano. Estamos en nuestro programa Hombres de Honor de Framad. Salimos un poco retrasados, pero bueno, como cada viernes, aquí estamos en punto de las 5 de la tarde. En nuestro programa de hoy tenemos 3 invitados muy especiales. Hombres de Dios, hombres con una gran trayectoria. Y empezamos con nuestro hermano de Uruguay, Daniel Madrazo Corneli, pastor y superintendente de Asambleas de Dios de la República Oriental del Uruguay. Pastor Daniel, bienvenido. Muchas gracias, querido Elber. La verdad que es una verdadera bendición poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, con amigos, junto con el pastor Luis. Bueno, aquí son las 20 horas aquí en Uruguay y estamos realmente muy felices de compartir ese tiempo con ese programa de tanta bendición, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Daniel. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros edificando a la Iglesia del Señor. De Honduras, Luis Galdames, pastor y superintendente de Asambleas de Dios de Honduras. Pastor Luis, bienvenido. Muchas gracias, hermano Elber. Un saludo para todas las personas que en el mundo hispano están con nosotros conectadas. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor Luis. Estamos orando por Honduras y por todo Centroamérica. De Costa Rica, Emanuel Barrientos, un amigo, pastor y director de la Fundación GLS, también profesor de Instituto Bíblico. Pastor Emanuel, bienvenido. Gracias, Pastor Elber. Un privilegio estar aquí en el programa de Hombres de Honor y bueno, me siento muy contento y saludo a la audiencia y conocer a mi hermano Pastor Luis y el Pastor Daniel. Sé que vamos a pasar un tiempo muy bonito en la presencia de Dios. Amén. Mi nombre es Elber Escobar del área de comunicaciones de Framad, un servidor de Dios y de cada uno de ustedes. Mi nombre es Elber Escobar y como siempre estamos aquí para servirles. Estamos en nuestro programa Hombres de Honor de Framad. Pastor Luis, por favor, háblenos un poco de cómo está la situación con lo del huracán ETA en Honduras, si es tan amable. Audio, Pastor Luis, por favor. Es una mala visita la que hemos tenido en Honduras. Este huracán, bueno, ya pasó, pero no golpeó. Ha dejado desastres por muchos lugares del país. Comentaba hace un momento la enorme desolación en los lugares de desastre. Tenemos miles de personas en albergues que estamos en este momento pues trabajando duro para poder ayudarles no solamente con alimentación, sino con mascarillas, con gel, con la protección por el COVID-19, también con ropa, con agua, con medicamentos, con brigadas médicas. Estamos haciendo una gran labor. Gracias a Dios, pues, como en otras ocasiones hemos sido golpeados ya por estos desastres naturales, tenemos un buen equipo de trabajo muy capacitado y eso pues nos ayuda. Al momento de colaborar para rescatar gente, sí teníamos bastantes problemas porque en estos casos llega mucho curioso a ver las inundaciones y llenan de carros los lugares donde están los accesos. Yo, por ejemplo, contaba con 4 lanchas, pero 3 no pudieron ingresar. Sí ha sido muy difícil el rescate. Mucha gente quedó en sus techos. Ahora, de parte del gobierno, ha estado llegando helicópteros, rescatando mucha gente aún. Ha sido una tarea muy difícil desde ayer, anoche y hasta ahora en la mañana, trabajando para ayudar a la gente a salir de esos lugares.
tenemos comunidades totalmente cubiertas por el agua, otras que solamente se les ve el techo y otras pues más abajo. Pero igual, todas las personas tuvieron que salir, gente que la corriente le llevó su casa, otros que perdieron todo de lo de sus casas. Ahora mismo, pues los que sacamos, porque solo tenían temor, porque existía el peligro de que iba a ser inundada esa zona, pues estaban en nuestros albergues y ya están regresando. Eso nos ayuda. Pero sí quedan miles todavía que va a costar que regresen a sus casas por la enorme inundación que, como son lugares muy planos, costará también que baje el agua. Eh, una situación bien difícil porque como hemos tenido siempre amenazas y vienen huracanes y no pasó nada, pues la gente por eso se confía. Pero el Mish nos golpeó y ahora pues este nos golpea casi de igual manera. eh, y el hecho de que no estemos preparados, eso convierte en un caos, un caos. Ayer yo sí solicito a alguien una lancha, me la lleva al lugar de los hechos, pero no puede ingresar porque los accesos estaban obstruidos. Son tiempos bien difíciles porque los que anduvieron allí en el rescate me cuentan testimonios feos como personas que decían, sálveme por lo menos mi niño, y le tiraban el niño. Es difícil, bien difícil. Wow, wow, sí, es bastante complicado, es preocupante. Y bueno, damos gracias a Dios, como que Dios pone todas las cosas en orden. Este es el tiempo, pastor, para que usted estuviese aquí en este programa y nos contara de primera mano qué es lo que está pasando en Honduras. También, Pastor Emanuel, háblenos un poco de lo que está pasando en Costa Rica. Claro. Bueno, lamentamos mucho lo que está pasando, lo que sucedió en Honduras, lo que el pastor Luis acaba de expresarnos. Nosotros hemos tenido también un golpe fuerte a través de esta tormenta ETA. Sí se han abierto algunos albergues, 14, 15 albergues aproximadamente, lo que es toda la zona sur de nuestro país y se vio muy afectada, inundaciones. Ya se reportan obviamente carreteras que no funcionan, carreteras que dejaron de servir, ríos obviamente que se desbordaron y eso provoca obviamente que hayan inundaciones, gente ha perdido sus viviendas. Pues Dios ha sido bueno en el sentido de que no hemos tenido reportes tal vez tan tristes y tan dolorosos como lo que el pastor Luis habla ahora de Honduras, pero obviamente sí han habido pérdidas en cuanto a viviendas, carros, cosas de ese tipo. Obviamente también afectó la parte central del país, lluvias más de lo que se esperaban. Lamentablemente eso trae caos en la ciudad central, obviamente porque las alcantarillas y desagües y todo eso provoca pues inundaciones dentro de la parte central del país y eso ha afectado comercios, se ha afectado viviendas y bueno, eso ha estado ahí, pero Dios ha sido bueno. Nos hemos comunicado con algunos pastores de la zona sur que han externado lo que han estado viviendo por allá y gracias a Dios se encuentran bien y obviamente se está trabajando para llevarles ayuda a todo ese sector. Gracias, Pastor Emanuel y Pastor Luis. Tuvimos en estos días un reporte también de los directivos del Concilio de Asamblea de Dios de Nicaragua, también dando un parte de lo que ha pasado en Nicaragua, uno de los países también muy afectados. También estamos recibiendo noticias de Panamá. También hay muchas inundaciones en la frontera con Costa Rica. Y hay sectores incomunicados como también lo hay en Costa Rica. Pastor Daniel, ¿podría usted por favor orar por los países centroamericanos, levantar una oración de clamor al Señor por esta situación que está viviendo Centroamérica? Y poner en Amén, manos claro que sí. Amén. Y nos solidarizamos totalmente, ¿verdad?, con nuestros países hermanos que
en este tiempo viven esta clase de situación tan compleja, ¿no? Pero pidámosle al Dios Todopoderoso que Él traiga en ese tiempo, ¿verdad?, consuelo, fuerzas y también provisión. Padre Celestial, en esta noche queremos invocar tu nombre, que es poderoso, maravilloso, eterno, inigualable. Señor, hay países que están viviendo momentos tan complicados, no solamente por el COVID, Señor, sino que también, como en el caso de países de Centroamérica, que están viviendo el azote y las consecuencias de lo que ha traído, Señor, oh Dios, estos huracanes, Señor, que han sacudido las naciones. Hoy te pedimos por Belice, Señor, por Guatemala, por El Salvador, por Honduras, como hoy expresaba nuestro querido hermano Luis, por Nicaragua también y las noticias que nos han llegado, por Costa Rica, lo que nos compartía nuestro querido pastor Samuel, Señor, y por Panamá. Señor, hay noticias que son muy difíciles, Señor, en las cuales escuchamos de tantos impactos que trae, Señor, esta clase de clima, Señor, que indudablemente trae sus secuelas, y que en esta hora pedimos que tú intervengas, Señor, con poder, que tú traigas la provisión necesaria para que estas naciones puedan salir adelante en medio de estas crisis tan profundas. Tú tienes todo el poder para obrar, Señor. Trae provisión y que más que nunca la iglesia pueda levantarse en poder y en autoridad para que también refleje tu amor y tu empatía en medio de estas naciones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, ponemos todo esto en tus manos. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel. Creo que es muy importante como gran familia Framat. Todos estamos unidos como la iglesia del Señor en solidaridad con nuestros países de Centroamérica. De verdad que ha habido una expresión de apoyo muy grande en este tiempo para todas las naciones de Centroamérica. Damos gracias a Dios por ello. Bueno, para entrar en el tema de hoy, nuestro tema de hoy, el hombre y el ministerio. Oiga bien, lo que estamos haciendo es ministerio, sirviendo, dándonos de parte del Señor por nuestro prójimo. Es una bendición y una gran oportunidad de parte de Dios el que estemos aquí intercediendo por los necesitados, por su iglesia y por los que no le conocen. Significado bíblico de ministerio: oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de su iglesia. Servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es en relación personal y no un simple trabajo manual. Pastor Daniel, dice la palabra de Dios en Marcos 9:35, Nueva Versión Internacional. Dice así: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Pregunta: si esto es tan claro, ¿por qué hay tanta competencia a la hora de servir en el ministerio? Bueno, sin duda, como tú decías, Elber, uno de los privilegios más grandes que tenemos es de poder servir al Señor, ¿verdad? El ministerio es un privilegio tan grande otorgado por ese Dios que nos llama a servir a los demás. Y ese servicio indudablemente también implica responsabilidad. Y lo cierto es que a veces nos preocupa en todas partes del mundo, indudablemente, a veces la competencia que a veces existe en esa área. La Biblia nos habla que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo Dios puede conocer la profundidad y las intenciones del corazón. Pero es importante resaltar a toda la audiencia, ¿verdad?, que en este episodio donde los discípulos venían discutiendo, dice, en el camino, por parte de ellos, acerca de quién de ellos era el más importante. Y Jesús, que conocía el pensamiento y el corazón, con aquella pregunta, ¿verdad?, que les hace el Señor: ¿qué venían hablando en el camino?
Jesús conocía el corazón de los discípulos y ellos le están hablando de lo que tiene que ver de quién es más importante en el reino. Y dentro de este aspecto tenemos que considerar algunas cosas. Por eso el Señor dice, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y aquí pienso en este aspecto para todos los que nos están escuchando, ¿no? Algunas consideraciones. ¿Qué lugar queremos ocupar en estos tiempos? ¿O debemos de ocupar en este tiempo? Porque muchas veces hay personas que desean, anhelan ocupar lugares, pero indudablemente a veces hay una contradicción en lo que queremos y en lo que debemos. Dentro de lo que tiene que ver con el servicio al Señor, cuán importante es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y dentro de estos aspectos, porque la discusión de los discípulos era quién iba a ser más grande o quién era el más importante. Y dentro de ese aspecto, las obras de la carne o los frutos de la carne tratan de dominarnos a través de celos, de envidia, de ocupar el lugar a veces de otro. Muchas veces nos preocupa de muchas personas que no quieren ser los segundos. Hay un ejemplo de un pastor que se sentía allí con otro pastor que como que estaba compitiendo con él. Y este copastor, este pastor ayudante le estaba hablando acerca de que él más figuraba la otra persona que él mismo, a lo que el pastor le da una lección de esa forma y le hace esa pregunta: ¿qué quiere ser, cabeza de ratón o cola de un león? Lo que implicaba es muchas veces qué lugar ocupamos. Y eso me lleva a pensar en la vida de Jonatán y David. Jonatán supo ocupar el lugar que le correspondía porque entendía cuál era la voluntad de Dios para él, porque sabía que él tenía que estar como ese ayudante hacia la vida de un gran hombre como lo fue David. Aún más, en el capítulo siguiente, capítulo 10, allí habla de quienes querían ocupar un lugar de preponderancia. Juan y Santiago dicen: Señor, cuando venga en tu reino, te pedimos algo, que nosotros esté a la derecha, otro a la izquierda. Entonces, muchas veces en la vida del ministerio podemos encontrar a veces esas clases de competencias que muchas veces arraigados o llevados por ciertos intereses personales nos limitan en poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Y uno mira a la iglesia primitiva, que una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva es que dice todos tenían en común todas las cosas, porque todos servían al Señor, y dice, y el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Cuando hay un movimiento de cuerpo, cuando hay ¿verdad? Un estar en el centro de la voluntad de Dios y trabajar como cuerpo unido, indudablemente la bendición de Dios vendrá sobre la vida de cada uno de nosotros. Saber ocupar el lugar que nos corresponde. Por eso a veces vivimos en épocas donde las competencias a veces no son del todo correctas, ¿verdad? En este aspecto, porque a veces los objetivos no es exaltar a Dios, sino que exaltar al ser humano. O a veces, ¿verdad? No saber que hay otro que es mejor que nosotros, o a veces lo que es la pura competencia nos lleva a perder y nos lleva a olvidarnos de que realmente por sobre todas las cosas en nuestra vida tenemos que estar en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios y estar en el lugar que Dios quiere para nuestras vidas. Muy bien. Me llama poderosamente la atención lo que citaste, pastor, sobre estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, sabemos exactamente cuál es el lugar que nos corresponde, independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor. Pastor Luis, citando un versículo de la parábola de los talentos en Mateo 25:21, dice: su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor.
Según esta palabra podemos entender que Dios recompensa nuestra consagración, servicio y productividad en Él en pro de la extensión de su reino. Pastor, audio, Pastor Luis, por favor. Muy bien. Así es, hermano Elber. Fuimos tenidos por dignos del sagrado ministerio y somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es muy grande. Spurgeon dijo: si Dios te ha llamado al sagrado ministerio, no te rebajes queriendo ser rey de Inglaterra. Pienso que la mayor recompensa que un hombre, que una mujer de Dios puede recibir aquí en la tierra es la dignidad. El ministerio dignifica. No hay algo más sublime, no hay labor, no hay trabajo más sublime, más grande que el ministerio, que hacer la labor del Señor y saber que el Espíritu Santo nos llamó siendo personas del todo comunes, del todo normales. Dios nos llama al sagrado ministerio. Eso es enorme. Pero también existen recompensas eternas. La palabra de Dios nos habla del gran tribunal de Cristo, cuando la iglesia será juzgada. Y no vamos a ser juzgados por pecado, sino por obras. ¿Qué fue lo que hicimos estando en el cuerpo? Estando en la tierra, en la gracia, estando en la iglesia del Señor. ¿Qué fue lo que hicimos? Y dice la palabra que la obra de muchos, porque todo será probado, la obra de muchos será pasada como por fuego, pero muchos, su obra será madera, heno y hojarasca. O sea, no va a pasar la prueba del Señor, no va a tener recompensa eso. Pero la obra de otros será plata, oro y piedras preciosas. Eso pasa por el fuego y no es destruido. Es decir, que los que estemos sirviendo al Señor vamos a tener recompensas. Y muchos han hecho muchas cosas dizque por el reino, pero no van a pasar la prueba del Señor. Su obra será quemada. Le sucederá como aquel hombre que tenía su casa y todo lo que había ganado en la vida lo acumuló dentro de su casa, pero un día vino un incendio a la casa, llegaron los bomberos y lo único que rescataron fue a él, pero lo perdió todo. Así le sucederá a muchos que solamente serán salvos, pero aquellos que servimos al Señor de corazón, con integridad, con motivaciones no egoístas, sino para bendecir al pueblo y para honrar al Señor, tendremos recompensas y esas recompensas serán por todo. Vamos a ser sorprendidos porque hay cosas tan pequeñas y hay cosas que las hemos olvidado, pero en aquel momento Dios las va a traer y por todo eso Dios nos va a dar recompensas. ¿Y de qué nos va a servir esas recompensas? Bueno, eso lo estamos haciendo ahora, estando en la gracia y en la iglesia, porque luego de ese gran tribunal de Cristo viene la otra dispensación, que es el milenio. Después de la gran tribulación viene el milenio. Y los que hemos servido al Señor, vamos a gobernar juntamente con Cristo por 1000 años, no 4 años como en algunos países en democracia, no 5 años, sino 1000 años que vamos a estar gobernando. Ahora estamos como en una especie de campaña, lo que hacen los políticos en conseguir adeptos para que voten por ellos. Ahora nosotros estamos predicando el sagrado evangelio a manera de llevar a muchos a Cristo Jesús. Esa es la gran campaña que tenemos para llenar el reino de los cielos
Y los que hagamos ese trabajo vamos a tener recompensas, vamos a gobernar por 1000 años juntamente con el Señor. Y dice que a uno se le dio una ciudad, a otros 2 ciudades, a otras 3 ciudades. A mí que me pongan en algún pueblo por ahí de mi país a gobernar, pero quiero gobernar juntamente con Cristo Jesús. Esas son recompensas. Aquí en la tierra pueden haber muchas, pero la más grande es que somos dignificados sirviendo al Señor. Y lo otro es gobernar juntamente con Cristo por 1000 años y luego estar con Él por la eternidad. Amén. Es algo maravilloso el poder servir al Señor. Y como usted decía, mi estimado pastor, estaremos en campaña, estaremos en campaña durante toda nuestra existencia, porque de Él somos y donde quiera que estemos, estamos llevando su mensaje. Entonces, eso es maravilloso. Continuaremos donde quiera que estemos, estaremos junto con Él, gobernando, llevando su mensaje y llevando las buenas nuevas. Pastor Emanuel, citando el siguiente texto de la palabra de Dios en Marcos 10:45, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta: ¿nuestros dones, talentos, profesión y vida deben ser herramientas de Dios para salvación de muchos? Bueno, absolutamente, absolutamente. Yo creo que el propósito de los hombres de Dios en el ministerio es darnos a los demás. Creo que ahí empieza nuestro propósito. Creo que Dios nos ha dado a todos un lugar, un propósito, algo que cumplir. Y cuando nosotros estamos en el ministerio, estamos para ofrecernos por completo. Yo estoy leyendo Filipenses y estoy recordando cómo el libro de Filipenses habla acerca de que Jesucristo no se aferra a nada, sino que se despoja de todo a fin de servir, a fin de entregarse, a fin de darse. Y yo creo que cuando nosotros somos bendecidos por Dios en diferentes áreas, no solo la parte espiritual, sino también estamos hablando cuando Dios nos ha permitido tener habilidades naturales, por ejemplo, y tener una profesión y estudiar y todo lo que usted decía ahora, Pastor Elmer, tenemos que ponerlo a disposición del servicio. Y eso es lo bonito del ministerio, eso es bonito del cuerpo de Cristo, eso es lo bonito de trabajar en unidad, y es que podemos estar en diferentes áreas y servir en diferentes maneras, de modo que el cuerpo de Cristo pueda enriquecerse. Pero no solo eso, sino que también estamos hablando acerca de que nuestro servicio y poner en disposición nuestras habilidades y nuestros conocimientos y todo también funcione, sirva y provea para que otros sean salvos y conozcan de Dios. Yo creo que debemos encontrar la forma todos de direccionar nuestras habilidades naturales en el servicio, de manera que éstas se acrecientan a través de los dones espirituales, a través de la unción que usted y yo recibimos cuando le decimos le decimos a Dios, perdón, que sí, que anhelamos servirle, que anhelamos entregarnos. El servicio como hombres tiene que ser un compromiso, el servicio como hombres de Dios tiene que ser realmente un compromiso de corazón, donde nosotros nos estamos entregando. Y me gusta esta parte de pensar que cuando yo voy a servir a Dios y abro mi corazón, no solo estoy poniendo a disposición mis habilidades, mi profesión, mis conocimientos, sino que todo eso se potencializa cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Mire, yo puedo testificar de que muchas de las cosas que hago sí están bien, están basadas en habilidades naturales, cosas que Dios puso en mí, pero las mejores cosas que podemos hacer en el ministerio están basadas por los dones espirituales que Dios nos ha dado, que usted y yo recibimos cuando aceptamos a Cristo y cuando aceptamos un compromiso ministerial. Entonces, qué lindo es saber que todo lo que Dios nos ha provisto, todas las herramientas que nos ha dado, conocimiento, experiencia,
estudios, capacitaciones, habilidades naturales, todo eso lo podemos poner en las manos de Dios y poder ofrecerlo a los demás. Yo creo que con lo que usted tiene en sus manos, ustedes que nos están viendo ahora en pantalla, en las redes sociales, lo que usted tiene en sus manos puede ser una gran herramienta para que muchas personas conozcan de Dios, se acercan a Él. Hay algo que usted y yo sabemos hacer, hay algo que Dios puso en nosotros, hay algo que usted y yo podemos crear, tenemos habilidad, y si a eso le ponemos en las manos de Dios y recibimos la unción de Dios y se activan los dones espirituales, podemos hacer grandes cosas para que más personas conozcan de Dios. Sí, muy interesante cómo lo que Dios ha puesto se multiplica. Gracias por ese panorama que nos da Emanuel, que es algo ya vivido por el pastor Luis, por el pastor Daniel, hombres que lo han vivido, lo viven en su caminar diario y que lo comparten y pueden ver el respaldo de Dios en su ministerio. Emanuel, tú como hijo de pastor, estás viviendo eso, la potencialidad del Espíritu Santo en cada uno de los dones y talentos que nos ha dado. Sí es. Entonces, para todos los que nos están viendo, líderes, pastores, hijos de pastores, todos, cuando ponemos lo que somos en las manos de Dios, prepárese, porque Dios va a potencializar lo que Él te ha dado en lo natural y con lo espiritual, sube a un grado mayor. Totalmente. Pastor Daniel, dice la palabra de Dios en Josué 22:5. Obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Pastor Daniel, el servicio a Dios requiere de todo nuestro esfuerzo, corazón, alma y mente. Claro que sí, ¿verdad? Uno escuchando tanto al pastor Luis como al pastor, ¿verdad?, Samuel, en el caso, ¿verdad?, de Josué, en esta instancia tan importante, a Josué uno lo admira bíblicamente por todo lo que implicó desde que salió, ¿verdad?, de Egipto, desde su niñez. Y yo me imagino a Josué siempre mirando la vida de Moisés, su mentor, su padre espiritual, y un hombre que cuando le toca asumir el compromiso de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, realmente las primeras cosas que Dios comienza a ministrarle a Josué es que si Josué guardaba los mandamientos y si Josué seguía las indicaciones de Dios, indudablemente dice que todo lo que iba a emprender le iba a salir bien. Y aquí todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, en el servicio, en el ministerio, aquí hay palabras muy importantes, fuertes y profundas que transmite en este versículo 5 del capítulo 22 de Josué. Y en esas palabras habla de obediencia, esa palabra habla de mantenerse, esa palabra habla de unidad, esa palabra habla de firmeza y habla de servicio. Y vaya que todo eso en la vida de Josué se vivió. Fue un hombre indudablemente obediente, fue un hombre que se mantuvo, fue un hombre que trató de mantener la unidad en su pueblo, que fue firme cuando tuvo que ser firme y que le sirvió con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente a Dios. Y de hecho, Dios lo bendijo grandemente en su vida ministerial. Y eso es lo que queremos para nuestras vidas, que en estos tiempos finales que nos toca vivir y que sin lugar a dudas estamos mucho más cerca de la venida del Señor, esto nos lleva a tener en cuenta que tenemos que tener, ¿verdad?, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, nuestra mente,
estar ocupada en buscar al Señor y servirle con todo nuestro ser. Si miramos, ¿verdad?, desde estas perspectivas, el rendimiento al Señor es fundamental, porque cuando nos rendimos totalmente al Señor, nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad?, nuestra alma se ligan a los propósitos de Dios. Y aquí ese mandamiento que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Amarás al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, ya hay una implicación de parte de Dios que le debemos de amar. Y cuando uno ama, se rinde por completo a aquel que le ama. Y en este caso, aquel que nos amó. Y si miramos, ¿verdad?, nuestro ejemplo supremo, máximo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que Él ¿verdad?, se entregó de lleno por una causa, por el propósito por el cual Dios lo había establecido para llegar aquí a la tierra y cumplir con los propósitos divinos. La gente muchas veces se esfuerza por causas infructuosas, pero lo maravilloso, como hoy hablaba también el pastor Luis, ¿verdad?, es que nuestro esfuerzo tiene una recompensa eterna, una recompensa maravillosa, una recompensa aquí en la tierra también, pero tenemos la recompensa maravillosa que vamos a recibir en el reino de los cielos, donde lo importante es dónde está puesto nuestro corazón, nuestra mente en estos tiempos, ¿verdad? Esto es fundamental, porque nuestro corazón, para el tiempo que vivimos, debemos de guardarlo cada vez más, de que no se desvíe, de que no se vaya por otros carriles. La Biblia nos habla, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuán importante es nuestra mente también, la cual dice estadísticamente que recibe a diario más de 60.000 pensamientos, y la mayoría de esos pensamientos estadísticamente se hablan de que son negativos. Cuando uno recibe los pensamientos de la palabra, entregará todo su ser, toda su alma, todo su corazón en pos del servicio al Señor. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de tener la mente de Cristo. Eso cuesta, pero tenemos que realmente apuntar a seguir creciendo en nuestra comunión con el Señor para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma estén de lleno en el servicio al Señor, porque así lo requiere Él de nuestra parte. Sí, amén. Mantenernos en el Señor, para mantenernos en Él hay que hacer un esfuerzo. Dice, cuando estamos pegados a Él, todo es más fácil. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando estamos pegados a Él, a la fuente, las cosas son diferentes. Somos guardados, somos respaldados, somos guiados y estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pastor Luis, oyendo todo esto, nosotros como hombres, además de servirle a Dios, ¿qué más tenemos que hacer para que nos vaya bien? El audio, Pastor Luis, por favor. Para que nos vaya bien, yo solamente tengo un consejo y es ser aplicados a la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y está hablando de esto, de la Biblia. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De 8:1 en adelante dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga eso, vendrán sobre ti. Yo me imagino que te caen como sombrero. De repente te cayeron las bendiciones de Dios como sombrero. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, las bendiciones tienen que ir tras nosotros. Nosotros no busquemos las bendiciones.
Las bendiciones van a ir corriendo tras nosotros cuando somos, ¿qué? Gente de la palabra. Cuando nosotros nos aplicamos, cuando somos devotos a la palabra, es entonces cuando las bendiciones corren para alcanzarnos. Y dice, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el vientre de tu mujer, de tus vacas, de tus ovejas. Bendita tu arteza de amasar. Bendito dice, porque cuando somos de la palabra, dice, estarás encima, no debajo. Prestarás, no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Esas son promesas de alguien que oye atentamente y pone por obra el mandamiento de Dios. Y el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová, es la palabra, la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra, será bienaventurado en todo lo que haga. Y Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. No importa tu profesión, no importa tu disciplina, no importa tu oficio, no importa a qué te dediques, en eso Dios te va a bendecir. No es cuestión de que yo soy muy inteligente, de que yo tengo pericia, de que yo sí que las puedo. Es cuestión de la bendición de Dios. Y la otra cosita que quiero decir es, la bendición de Dios es integral. No es solamente en lo económico. Alguien dijo de alguien, es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Porque alguien puede tener mucho dinero, pero carecer de cosas como, por ejemplo, la prosperidad. En lo económico, Dios es nuestro proveedor. En lo espiritual, mi copa está rebosando. En lo social tenemos gente sincera que nos ama de todo corazón. En lo familiar tenemos un buen cónyuge, hijos obedientes. En todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en nuestro sanador, en lo emocional tenemos gozo, paz, alegría. Eso es la prosperidad del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Leerla. Diariamente leerla. ¿Qué otra cosa? Memorizarla. Algunos textos o pasajes de oro, áureos. Hay que memorizarlos. Y también otra cosita, meditar en ella. Cuando estamos en vacío, meditemos en la palabra. Lo otro, aplicarla a nuestra vida. Cuando la Biblia dice, no lo hagas. Cuando la Biblia dice, hazlo aunque te parezca ridículo, hazlo. Y lo otro, predicarla, darla a otros. Pero esa devoción diaria, yo tengo esa fe, yo creo en eso, esa devoción diaria, que nosotros diariamente tengamos un tiempo en la palabra. De esa manera estamos allanando nuestro camino a la prosperidad. Nos va bien cuando somos de la palabra. Y para eso es necesario que diariamente busquemos un lugar y una hora. A la misma hora, en el mismo lugar. A la misma hora, en el mismo lugar. A manera de crear vicio. A manera de que cuando no lo hagamos nos haga falta. Que sintamos que como que no está bien. Porque todas las cosas importantes de la vida tienen hora y tienen lugar.
Comer tiene hora y lugar, trabajar tiene hora y lugar, dormir tiene hora y lugar, estudiar tiene hora y lugar, todo. Y si creemos que estar en la palabra es importante, tengamos un lugar y tengamos una hora. Adelante, Elber. Qué tremendo, pastor. Oiga bien ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? Hombres, iglesia del Señor, que nos estás viendo, que nos estás acompañando. Con esto que dijo el pastor, esa riqueza que hay en la palabra, cuando la palabra está entronizada en nuestra vida es diferente. Podemos experimentar y podemos hablar la palabra. Y dice, no solamente siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pastor Luis, eso ha sido algo extraordinario, ha sido algo maravilloso. Pastor Emanuel, el servicio agrega valor de parte de Dios al que sirve, como al que se le sirve. Sí, totalmente. Qué buena pregunta esa, Pastor Elmer, porque me gusta pensar en agregar valor. Cuando nosotros servimos, creo que Dios nos agrega valor, y también cuando servimos a otro, estamos agregando valor. Yo pienso que cuando nosotros servimos y estamos haciendo algo por alguien más, estamos en el centro del propósito de Dios para nuestras vidas. Hay versículos en la Biblia que hablan acerca de cuánto es el amor que Dios tiene por los demás, por los perdidos. En Timoteo lo dice, que el sueño de Dios es que todos le conozcan. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia está en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, que dice que Jesús visitaba las aldeas y los pueblos y sanaba las enfermedades y las dolencias, pero alza la mirada y ve las multitudes y siente compasión por ellas. Yo creo que cuando nosotros le servimos a Dios y viendo en la palabra de Él, el éxito en nosotros, la realización, es cuando servimos a alguien más. Y eso es agregar valor. Y pienso que el sentido de realización y el sentido de satisfacción, en mi vida se da cuando yo le obedezco a Dios a través del servicio. Hay gente, yo he escuchado, esto es muy personal, pero he escuchado a gente decir, a mí no me importan las personas, yo le sirvo a Dios. Pero yo creo que eso es un mal concepto y creo que estamos cerrados en ese sentido. Yo creo que yo le estoy obedeciendo a Dios en el llamado que Él nos ha dado, pero yo le sirvo a las personas. Y Dios me puso a amar a la gente, y Dios me puso a servirle a otros. Y le estamos sirviendo, obedeciéndole a Dios en el ministerio. Cuando hacemos algo por alguien más, y eso produce en nosotros satisfacción y realización. Y eso es cuando Dios nos agrega valor a nuestra vida. Sí, yo creo que si algo produce gozo en nosotros, es ver una vida transformada por el amor de Dios. Yo siempre disfruto, por ejemplo, en el ministerio juvenil, lo que Dios nos ha permitido pastorear por años, es ver a un joven que entra, ¿verdad?, a nuestra iglesia o al ministerio, otra iglesia o lo que sea, y viene con problemas, con circunstancias, y lo abrazamos, lo aceptamos, pero al cabo de un término, de un tiempo, esa persona es diferente, fue transformada por el amor de Dios, vemos cambios significativos, y no solo eso, sino que tenemos a esa persona sirviendo a nuestro lado. Dígame si eso no es satisfactorio, dígame si eso no es de gozo, saber que las vidas de las personas están siendo transformadas. Y usted me va a preguntar a mí, bueno, ¿y dónde agrega valor eso a nuestra vida? Por supuesto, hay competencias que usted y yo vamos a desarrollar en el ministerio. Vuelvo a lo mismo cuando hablábamos en el bloque anterior, cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Mire, entre más usted y yo le servimos a Dios, entre más nos entregamos a Él, el Señor nos capacita, nos entrena, nos empodera. Su presencia se manifiesta más en nosotros, y ese poder, como está en Hechos 1:8, ¿verdad?, que recibiríamos esa unción, ese poder para servir a los demás. Eso es agregar valor. Hay cosas que yo le agradezco a Dios porque entre más yo me entrego a la obra, sé que no es sencillo, sé que no es fácil, que se pasan situaciones a veces difíciles, pero
nuestra vida empieza a crecer. Y yo veo ahora, por ejemplo, al pastor Daniel, al pastor Luis hablando, conversando. Yo estoy aquí apenas como un pollito, ¿verdad? En 3 expertos aquí ministeriales. Y yo sé que han pasado por procesos y han pasado cosas de crecimiento. Y yo digo, Señor, qué bendición, por ejemplo, ahora escuchar a estos 2 pastores, ¿verdad? Estos 2 nuevos amigos para mí, eso espero yo en el Señor, ¿verdad? Crear amistad y decir, qué lindo, porque qué interesante sería escuchar al pastor Luis, al pastor Daniel, a usted mismo, pastor Elber, cuando empezaron en el ministerio, tal vez en mi posición ahora, y decir, bueno, crecimos, por supuesto, no somos los mismos, Dios transformó nuestra vida, predicamos ahora diferente, nuestra forma de hacer las cosas. Claro que hubo un valor agregado a la hora de servirle a Dios, y eso a mí me regocija. Y estos momentos, y abro mi corazón, son memorables. Para mí estar aquí sentado con ustedes 3 es memorable, y decir, Señor, me estás agregando valor. Estoy escuchando a estos hombres de Dios y yo estoy aquí invitado, pero estoy tomando mis notas y estoy aprendiendo lo que están diciendo. Y por otro lado, para cerrar mi participación en este bloque, Pastor Elber, también se le agrega valor a las personas. Algo yo he aprendido del corazón de Dios cuando le servimos a las nuevas generaciones, cuando visitamos centros educativos en nuestro país, cuando visitamos iglesias, cuando tocamos niños, adolescentes. Y es algo muy importante. Cuando usted le sirve a la gente, viendo el corazón de Jesucristo aquí en la tierra, yo creo que cuando le servimos a la gente, le estamos diciendo 3 cosas puntuales a las personas que usted y yo nos entregamos. Número 1, le estamos diciendo que usted es importante. Cuando le servimos a alguien, le estamos diciendo, estoy sirviendo, le estoy sirviendo, me estoy entregando a usted porque usted es importante. Si para usted, si para Dios usted es importante, para mí lo es. Si Jesucristo murió en la cruz por usted, para mí lo es. Es importante. Y la gente, los jóvenes, en este caso hablo desde mi trinchera, necesitan escuchar eso. Soy importante. Porque usted está dedicando tiempo a mí, porque usted me está llamando, porque usted insiste. Pastor, porque usted está encima mío, porque usted se prepara, porque usted es importante. Otra cosa que le estamos diciendo a la gente es que los amamos, los estimamos. Y por eso nos entregamos, por eso a veces nos duele el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque amamos a la gente, porque creamos lazos afectivos con las personas y la gente necesita sentirse amada. Y número 3, y algo que Jesucristo hizo con nosotros, le estamos diciendo a la gente cuando le servimos que estamos creyendo en ellos. Yo creo en usted, creo que usted puede cambiar, creo que usted puede salir adelante, creo que usted puede dejar ese mal hábito, creo que usted puede progresar, su familia puede ser diferente. Entonces, por supuesto que sí, pastor, siempre hay un valor agregado cuando le servimos. Crecemos nosotros, ¿verdad? El ministerio nos agrega valor. Yo he desarrollado competencias durante todos estos años sirviéndole a Dios, que al no ser porque Dios metiera su mano, no lo hubiera logrado, pero también sé que le estoy agregando valor a otros cuando los hago sentir importantes, amados y que estamos creyendo en ellos. Muy bien, Jesús nos agregó valor. Qué tremendo. Jesús decidió descender por nosotros a rescatar lo que se había perdido. Ahora nos toca reproducir eso, aunque duela. Aunque nos duela, estamos en eso. Y de verdad, gracias, Emanuel, gracias por estar aquí, por estar aquí agregándonos valor también a nosotros. Pastor Luis, ¿por qué nuestro servicio de parte de Dios al mundo es visto como locura, además de ser incomprendido? Yo creo que solamente las personas que han tenido un trato de parte de Dios, me refiero a la conversión, estas personas tienen nueva naturaleza, y por tener nueva naturaleza, o sea, naturaleza espiritual, por eso ellos pueden entender
el trabajo de un predicador. Pero alguien que no ha nacido de nuevo es una persona que tiene naturaleza en la carne. Esta persona no comprende al predicador. Cuando una persona se convierte al Señor, Dios trata con él y esta persona sabe lo que significa que alguien sea un predicador. Y por otro lado también a nosotros Dios nos da una unción especial. Cuando somos llamados al ministerio, Dios nos unge en ese ministerio, ya seamos como pastores, maestros, como evangelistas o profetas o apóstoles. Dios nos da una unción. Y juntamente con esa unción nos da gracia. Y esa gracia es suficiente para que nosotros nos ganemos el cariño, el amor de la iglesia del Señor. La persona que ministra ama al pueblo de Dios, pero es recíproco. La persona que se ha convertido al Señor ama al siervo de Dios. Yo he visto personas llorar por un pastor. Pero es esa empatía, ese amor, esa gracia que Dios derramó en ese pastor. Y es el amor que Dios ha derramado en esa persona. Pero los que no tienen naturaleza espiritual, los que no han sido tratados por el Señor, pueden atribuirnos un montón de cosas. No solamente llamarnos locos, nos pueden atribuir muchas cosas. Y sucede. Adelante, hermano Elmer. Sí, es así. O sea, para el mundo el evangelio es locura. Entonces, nosotros somos locos para el mundo, pero nos gozamos de una manera especial con el Señor como nadie más. O sea, si hay alguien que sabe divertirse, creo que somos nosotros. Y no tenemos que tomar recursos de la bendición de Dios para hacernos daño. Mientras el mundo se pierde con lo que reciben, nosotros multiplicamos lo que Dios nos da. Amén. Pastor Daniel, la grandeza de Dios se hace evidente cuando el hombre le sirve a su prójimo, empezando por su propia familia. Sí, sin duda que qué maravilloso poder escuchar todo esto, ¿verdad? Con nuestros queridos pastores, ¿no? Del servicio al Señor, lo que tiene que ver con la grandeza de Dios. Y uno de los factores fundamentales, cuando hoy vemos la familia en el mundo que está siendo bombardeada con diferentes, ¿verdad? Conceptos, manera de vivir, indudablemente, los parámetros bíblicos están muchas veces confrontados con los parámetros de nuestras sociedades. Pero bíblicamente tenemos que buscar ese principio tan imponente y poderoso, que no hay cosa más fantástica que el rol de la familia que ocupa hoy en día, y aquellos que vemos constantemente familias entregándose al Señor. Sus propias familias están siendo tremendamente de tremendo testimonio para la sociedad de los grandes cambios que se genera por parte del Señor, transformando esos hogares. Que se entregan de lleno al Señor, indudablemente sirven al Señor. Y hay algo fundamental y maravilloso. Josué 24:15, que hoy hablábamos de verdad de Josué. En ese pasaje ya extraordinario al final, dice, pero en ese versículo, ¿verdad? Donde nos dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y al final dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. No hay cosa más maravillosa que ver la familia sirviendo al Señor. Cuando uno ve todo un hogar, una familia que está sirviendo con fuerza, cuán importante es eso, ¿verdad? De poder sostener, cuidar, proteger, amar
y servir juntos como familia, ¿verdad?, al Señor, porque es una de las cosas más extraordinarias que nos puede tocar, ¿verdad?, en los tiempos. Sí, servir al Señor no solo es un desafío a nivel personal, sino que es una gran gratificación cuando lo hacemos en el bloque de la familia. Cuando nosotros como familia juntos podemos servirle a Él. Hay algo muy, 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 muy importante con relación al altar familiar, y es el hecho de Exacto. que cuando estamos unidos y sentimos debilidad, los otros miembros de la familia te sostienen. Pero cuando estás solo, no hay quien te sostenga. Entonces, eso es lo importante de desarrollar una cultura de altar familiar. A los Exacto. hombres que nos están viendo, yo te animo. Si has dado un paso y estás caminando, procura testificar de Cristo en tu familia. Procura mantenerte pegado a la fuente y empieza a modelar a Cristo. Y tu familia empezará a crecer en el Señor, y entre todos harán un bloque. Para Josué decir lo que dijo, sentía el respaldo no solo de Dios, sino de su familia, porque estaba luchando contra la adversidad de puertas para afuera. Cuando estamos unidos como familia de puertas para adentro, Amén. podemos hacerle frente a cualquier situación que se presente. Podemos llorar, podemos quebrarnos, pero tenemos el respaldo de Amén. la familia. Familia. Pastor Emanuel, pregunta: ¿Dios nunca se olvida de nuestro servicio y obras realizadas en amor a nuestro prójimo? Sí, bueno, mis hermanos pastores aquí han hablado mucho acerca del tema de la recompensa. Yo sé que un servicio genuino se muestra desinteresadamente. Yo sé que los que servimos a Dios, amamos a Dios y hemos decidido servir en verdad en las líneas de batalla del ministerio, lo hacemos desinteresadamente. Hay una pasión en nuestro corazón, pero yo creo que todos hemos aprendido a conocer a un Dios de recompensa, y es algo que no le podemos quitar a Dios. Aunque nosotros servimos desinteresadamente y anhelamos ver la obra de Dios crecer, Dios es un Dios de recompensa, y ese es un Dios especial. Mire, y eso es lo que hace a Dios diferente, entre comillas, a otros dioses, que nuestro Dios oye y nuestro Dios responde, y eso lo hace impresionante. Y como hablo de ese Dios de recompensa, yo creo que cuando usted y yo, como hombres de Dios, servimos, estamos sembrando también. Y la ley de la siembra, y Dios es así: lo que sembramos vamos a cosechar. Y el versículo de Hebreos 6:10 se me viene a la mente cuando dice que Dios no es injusto para olvidar de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que Dios nunca va a dejar por alto, va a pasar por alto nuestro servicio. Nuestra motivación no es eso. Nuestra motivación no es esperar eso, pero es que Dios es un Dios de recompensa. Dios es un Dios que está ahí siempre y va a bendecir la obra en nuestras manos y la siembra que hacemos en la vida de los demás. Yo creo que una de las mayores recompensas que nosotros recibimos es la oportunidad de seguir sirviendo. No sé si me voy a entender, pero yo creo que la mayor recompensa que podemos tener es la oportunidad que Dios nos dé de seguir haciendo su obra. Esa es una de las mayores recompensas. Habrán otras recompensas, claro, por supuesto, ya mis pastores amados aquí hablaron de eso, pero yo pienso que una de esas grandes recompensas es el privilegio que Dios nos permite de año tras año, día tras día, seguir sirviendo en su obra. Sí, definitivamente el mayor privilegio que tenemos es servir al Señor. Ojo, y una de las recompensas más grandes que Dios nos da es que nosotros le podemos servir a Él hasta el último día de nuestra vida, porque Dios no pensiona a nadie. Ningún sistema de este mundo nos pensiona. Mientras tengamos vida, tendremos al Señor y tendremos esperanza, y podemos seguir predicando su palabra. Eso es un gran privilegio. Es entregar nuestra vida y ser productivos
hasta el último día de nuestra vida, dando testimonio de aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Hombres, este es el tiempo para que cada uno nos presentemos delante de Dios para tomar una decisión determinante, como lo hizo Josué, que dijo: pero si a ustedes les parece servir mal al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Ojo pues, por eso hablábamos ahora de lo mejor que nos puede suceder es levantar un altar en nuestro entorno, con nuestra familia, porque fuera de nuestra casa está el devorador, está buscando derribarnos. Y él dijo: elijan ustedes a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. En ese momento le está hablando a ese pueblo. Hay que hablarle a estos hombres, le estamos hablando a los que nos están viendo. Si usted está amando más al mundo, más al licor, más a la infidelidad, más a otras cosas del mundo, usted decide. Pero al hombre de Dios, el hombre de Dios dice: por mi parte, dice como Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hombre, a ti que nos has acompañado durante todo este programa, te digo, este es el tiempo y el mejor momento para comprometerte con el Señor. Es el mejor momento. A todos los hombres del mundo hispano que nos han acompañado y los que van a ver este video, agárrate del Señor, agárrate de su palabra y crece en Él. Necesitamos hombres que glorifiquen al Señor y que sean modelo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades y en nuestro país. Amén. 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 Amados, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos han acompañado durante esta transmisión, muchas gracias, al igual que cada uno de nuestros invitados del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa, Hombres de Honor de Framat. Por favor, nuestros invitados se quedan un segundo. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo en vivo. Bendiciones.